Empieza a disfrutar una vida intencional. Cada semana, con entrevistas y capítulos especiales, Michelle Domínguez reprogramará tu mente en un viaje de crecimiento personal que te permitirá alcanzar tu máximo potencial. ¡Bienvenidos! Ahorrar es más fácil si cuentas con la solidez y confianza de un banco 100% tuyo. Es más fácil si cuentas con opciones de ahorro para que puedas administrar mejor tu dinero. Ahorrar es más fácil si es para un propósito muy especial. Es mucho más fácil si tus ahorros cuentan con más de 300 cajeros automáticos a nivel nacional. Y es más fácil si tu cuenta de ahorros es con pocos trámites. Un futuro mejor te espera. Abre tu cuenta de ahorros hoy en el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Hola Panamá, bienvenidos un viernes más a Zona 33 y recuerden nuestro eslogan es sonríele a la vida a pesar de cualquier situación que estés pasando, si estás en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, en la universidad, donde sea, sonríele a la vida. Hoy nuestro tema es mi vida con propósito y para honrar este título tan grande tenemos de invitado a una persona muy especial. Él es Carlos Carrasco y antes de darle más información sobre quién es él y por qué decidí invitarlo, quiero que él se presente para que ustedes lo conozcan. Bienvenido, Carlos. Sí, gracias Michelle. La verdad que para mí es un gusto poder compartir contigo este espacio porque siento que el tema ha encajado muy bien con lo que venimos haciendo en mi vida profesional. Yo soy economista, tengo un máster en Economía y Políticas Públicas. En el camino me he ido formando en otras áreas en donde he podido ir encontrando mi propósito y darle valor. Precisamente una de mis últimas formaciones es en responsabilidad social y liderazgo sostenible y cómo esas iniciativas también ayudan a trascender como líderes, no solamente como profesionales, sino como nosotros con otras personas les ayudamos a encontrar también su propósito y a generar los cambios que buscan en sus vidas, porque todos queremos siempre evolucionar, crecer y desarrollarnos para no solamente crecer nosotros a título personal, sino también hacia los demás. Así es, Carlos. Y mira, algo súper importante para nosotros en Zona 33 es traer personas, invitar personas que de verdad sean coherentes con lo que dicen y lo que hacen. No es solo teoría. Yo creo que lo más importante es cómo nosotros accionamos esto en nuestra vida cotidiana, ya sean desde hábitos, pero que podamos de verdad pues experimentarlo, vivirlo, porque esa es la única forma en que otras personas van a poder hacer cambios también en su vida. Y cuando tú y yo conversamos de este tema de hoy, hablamos de varias cosas y partimos desde el ser. Y creo que algo que a veces muchas personas cuando están, tal vez los que nos están escuchando, dirán, ok, para mí, yo hago todos los días me levanto, tengo que hacer mis cosas para mis hijos, para mi esposa, para mi esposo, voy a mi trabajo, cumplo con mis responsabilidades y ya, pues eso es todo. Y tal vez dirán o pensarán que no tienen un propósito. Otros, sí, ya tienen algo como más claro, más definido, pero ¿cómo podríamos así como que interpretar de forma práctica qué viene siendo ese propósito para esos oyentes que están en este momento conectados a Zona 33? Sí, y suele pasar lo que tú comentas, Michelle, porque a veces creemos que nuestro propósito es lo que tenemos como meta. Y sí, una meta puede ser muy personal, puede ser muy desde lo que yo quiero lograr para mí, es sí, justo lo que hablábamos. Y también pasa que pensamos que el propósito es lo que me motiva a mí todos los días a hacer lo que quiero y por qué me voy todos los días a trabajar, pero yo me iría un poco más allá de esos dos componentes que muchas veces se asocian al propósito, y es la trascendencia. Cómo yo puedo trascender con lo que yo hago en cada momento, no solamente pensando en que yo voy a lograr algo para mí y que puede beneficiar a otros, sino con cada acción, cada forma de yo poder dejar huellas en las personas, como yo entiendo y soy consciente que esas acciones también trascienden y que muchas veces nosotros las pasamos por alto y decimos, no, solamente yo estoy cumpliendo con una función temporal, una acción temporal, pero todo trasciende. Y es ahí donde cuando nosotros somos responsables y somos conscientes de que cada acción trasciende, y eso impacta a las personas, no solamente por el impacto directo,
sino también por el indirecto. Es ahí cuando nosotros le damos razón de ser a nuestro propósito. Mencionas lo indirecto. Yo creo que muchas veces no somos conscientes justo de ese impacto indirecto que creamos en nuestro entorno principalmente. Y a veces ha sucedido que tú haces algo que para ti puede ser común, pero para otras personas es muy importante. Y es justo eso que hiciste inconscientemente es lo que hace detonar el potencial de alguien, hace persuades e influyes en decisiones que a veces la gente tiene dudas o inseguridades, y es justo allí donde aterriza gracias a esa labor inconsciente, pero que bien llevada, pues aporta mucho a ese propósito de vida. Para ti, Carlos, ¿cómo ha sido en tu vida aplicar el propósito o identificar? ¿Cómo llegaste a identificar tu propósito y cuál es? Bueno, es interesante cada vez que me lo preguntan, porque yo siempre soy el que los pregunta a mis estudiantes, de hecho, y una de las cosas que yo les pregunto siempre en la primera clase es que me digan su propósito. Y siempre reflexionan, wow, nunca me habían preguntado cuál es mi propósito de vida. Y es un momento muy bonito porque no solamente identifican que se están formando para ser profesionales, sino que empiezan ya a elaborar sobre esa oportunidad de trascender. Y respondiendo a tu pregunta de cómo yo lo descubrí, yo creo que en el camino y en la trayectoria profesional que todos desarrollamos, muchas veces queremos encajonarnos en nuestro ámbito profesional y muchas veces queremos complacer a la sociedad de que si yo soy economista, yo solamente tengo que trabajar números y trabajar en ese ámbito. Y en el camino, cuando nosotros hacemos aperturas a otros ámbitos profesionales y que le agregan mucho valor a nuestro propósito por lo que estamos haciendo, nos damos cuenta que ya no estamos solamente actuando como profesionales, sino como personas. Y como personas que queremos lograr no solamente cosas para nosotros, sino también para la humanidad. Y ahí cuando toco el concepto de humanidad es porque estamos trabajando en algo que es mucho más grande y es ahí donde decimos, si estamos trabajando en esto es porque alguien más lo necesita. Alguien más necesita que se hagan estas acciones, alguien más necesita que podamos generar conciencia de la importancia de ser responsables, por ejemplo, no solamente en el ámbito empresarial, sino que incluso a nivel individual. Y en ese camino yo he podido ir encontrando iniciativas en las que yo digo, yo estoy trabajando no solamente mi formación, estoy trabajando una pasión, estoy trabajando mi propósito, y al final mi propósito es transformar vidas. Se resume tan fácil en dos conceptos, porque siento que lo que yo hago como profesional transforma vidas todos los días. Soy docente universitario, ayudo todos los días a lograr metas, en este caso de estudiantes que buscan ser profesionales, y en los proyectos en los que he tenido la oportunidad de vincularme, muchos de ellos están ligados a sueños. Y ser potenciador de esos sueños es una responsabilidad, porque al final te vuelves en el artífice detrás de esos sueños también. Sí, justo por allí venía la siguiente pregunta, y es que mencionaste que el tema de la humanidad, y que a veces se toman decisiones o tomas acción porque alguien lo necesita. Así es. ¿Te ha ocurrido que justo pensando en que alguien lo necesita, te das cuenta o identificas que realmente eso te sirvió a ti mucho más? Así es. Creo, yo siempre digo algo a mis estudiantes, y es que como docente muchas veces creemos que llegamos a enseñar. Y yo siempre he dicho que el que mejor enseña es el que mejor aprende. Y yo, siendo docente, siempre creo que he tenido la apertura, y siempre lo digo con esa apertura, como acabo de decirlo, porque no toda la verdad la tenemos cuando enseñamos. Aprendemos de nuestros estudiantes, las historias que ellos nos llevan, sus anécdotas, sus vivencias, sus situaciones, sus realidades, sus expectativas. Para mí es una oportunidad que llega a ser una bendición, porque si no tengo ese espacio de conocimiento, quizás yo no podría entender las realidades con las que vivimos en diferentes ámbitos de nuestro país. Entonces, para mí sí, tener la oportunidad de ser docente, pero también tener la apertura de aprender, yo creo que eso es el mecanismo de doble vía, que creo que es lo que me preguntas, en el que siempre tenemos que tener la disposición para poder también absorber lo que puede ser un aprendizaje, una experiencia, una anécdota, un fracaso, un error. Siempre llevarnos lo positivo para poder tener ese aprendizaje con nosotros.
Eso que mencionas, pues lo vivo muy bien todos los viernes, cada viernes que estamos aquí en Zona 33, que como lo he dicho en varios programas, o sea, lo hacemos con todo el cariño, todo el equipo de Zona 33 da lo mejor para que ustedes reciban este mejor contenido, pero a la vez es esa experiencia que tenemos con cada invitado, porque llegamos aquí sin un guión, sin nada, sino con esa apertura de no solo aportar a los oyentes, sino también de aprender de cada uno de los invitados. Y ha sido totalmente enriquecedor, justo por lo que mencionas. Uno busca dar algo a otro y resulta que también llevas como un gran regalo. Así es. De ese aprendizaje que tienes, en nuestro caso, en cada uno de los programas. Carlos, hay algo que tú manejas muy bien y es el tema del liderazgo sostenible. Para muchas personas, creo que tal vez han escuchado lo de las ODS, que antes llamaban Objetivos del Milenio, ¿no? Sí, algo así, y cambiaron a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y la gente verá que, bueno, esas son cosas como de la ONU, de Naciones Unidas, de los grandes gobiernos, pero yo, en lo personal, ¿cómo puedo ser parte de esa acción? A ver si nos explicas, si nos cuentas un poco a qué nos referimos con los ODS y de qué forma nosotros podemos involucrarnos con acciones reales, directas. Sí, los Objetivos de Desarrollo Sostenible es una ruta que las Naciones Unidas promueve en el mundo para que los países avancemos en el desarrollo, no solamente pensando en las generaciones actuales, sino también en las futuras. Y básicamente a través de 17 objetivos es una ruta en la que podemos trabajar el impacto en las personas, el impacto en el planeta, el impacto en la prosperidad económica. Y hay otros 2 objetivos que yo le digo que son transversales, que es el de la paz y la justicia, y el otro el de las alianzas. En esta línea nosotros todos los días de alguna forma impactamos esos objetivos, porque desde que nos bañamos y usamos de buena forma el agua, ya estamos impactando el ODS de agua. Okay. Si nosotros nos preocupamos por no solamente educarnos, sino también educar a la población, estamos impactando el ODS 4, educación de calidad. Y poco a poco vemos otros objetivos, el ODS 3 de salud y bienestar, también busca que las personas también vivan en un ambiente de bienestar real, con buena alimentación, una buena nutrición, con espacios armónicos. Entonces, si nosotros fomentamos con pequeñas acciones esas oportunidades que los objetivos nos dan, porque si los desglosamos son 169 metas. Entonces, wow, ahí tenemos una tarea bastante interesante, pero si identificamos cuál de esos ODS son los que se relacionan más a mis acciones diarias por mi trabajo, o por lo que me gusta a mí. Yo, por ejemplo, yo soy docente, yo básicamente tengo un impacto directo de educación, por ejemplo. Claro. Pero a mí me apasionan mucho las alianzas, entonces yo todos los días estoy trabajando haciendo alianzas, haciendo espacios de cooperación, y yo sé que el otro ODS que impacto mucho es el 17 de alianzas para lograr los objetivos. Y hay personas que están muy vinculadas al área de ingeniería, de pronto impactan a otros ODS vinculados a innovación, y así vemos que, por ejemplo, si están las personas trabajando en recursos humanos, hay uno de trabajo decente. Entonces vemos que siempre vamos a tener una relación, y yo de hecho siempre hago un ejercicio con mis estudiantes. Yo les digo, identifiquémonos con lo que hacemos y con lo que nos queremos identificar, porque puede que algo por nuestro trabajo, por nuestra formación, nos lleve a identificarnos más con uno, pero resulta que nuestra pasión es otra. Exacto. Entonces siempre tenemos que tener ese equilibrio, porque no nos podemos limitar a lo que hacemos en el día a día, porque sería nuestra zona de confort, como decimos, sino que también tenemos que generar acciones que agreguen valor real para ayudar a lograr esta meta que tiene como fecha de cumpleaños el año 2030. Vaya. Y a veces pensamos que solo es responsabilidad de los gobiernos. Pero ya dándonos cuenta que si podemos con esas pequeñas acciones, y ese ejemplo claro del agua, yo creo que nos cae a todos. Yes, nos cae a todos, sí o sí. Pero bueno, Carlos, tú también has estado relacionado con el sector de la responsabilidad social empresarial. ¿Crees que esto o que las empresas o el sector corporativo en Panamá sí está siendo consciente, o solo es una tendencia al momento para salir mejor en reputación o imagen? ¿Están aplicando realmente medidas en esta dirección de los ODS? ¿O
o de otro liderazgo sostenible? Sí, yo creo que hay mucho compromiso abordado por parte del sector productivo, incluso también de las instituciones del Estado y otras organizaciones que vienen trabajando mucho y alineando lo que están haciendo para que se puedan lograr. Sin embargo, todavía hay un gran camino que recorrer, hay que generar todavía mucha conciencia. Todavía hay personas, incluso empresas, que no lo entienden del todo y muchas veces lo relacionan de una manera no correcta. Entonces, algunas personas también lo ven como una tendencia, lo ven como una moda, o lo pueden ver incluso como una oportunidad para hablar de algo bonito. Sí. Y para que realmente esto tenga impacto hay que tomar compromisos, y por eso hoy estamos hablando de propósito, porque en el camino me di cuenta que una forma en la que le podemos llegar a las personas es con el propósito, porque ahí vamos desde el ser generando este compromiso. Y me pasa mucho con mis estudiantes. Yo soy profesor de responsabilidad social también, y cuando ya tú llevas esta formación a un profesional, el trabajo que tú tienes que hacer para convencer a una empresa que tiene que trabajar la responsabilidad social es distinto, porque ya tienes un nivel de convencimiento en los profesionales, pero es un camino que todavía hay que recorrer, es un proceso de maduración, y es ahí donde vemos la oportunidad, en donde vamos por una buena ruta. Todavía hay que alinear mucho más a las profesiones a esta oportunidad, y esto no solamente compete al que ve responsabilidad social, sino que cada vez vemos que la normativa trasciende a otras áreas de las empresas, la parte legal, la parte financiera, la parte operativa, y vemos que cada vez el consumidor es más responsable, cada vez el consumidor migra hacia consumir productos sostenibles, y obviamente las empresas tenemos que migrar para cumplir esa demanda de los consumidores, no solamente sofisticados, sino también responsables. Entonces, hay un compromiso en el que tenemos que ir viendo, no solamente porque sea una ley o porque sea una normativa, sino que realmente para que las empresas puedan lograr esa sostenibilidad en el tiempo, deben mirar la responsabilidad social con otros ojos, no solamente como una inversión de momento. Has mencionado a los estudiantes. ¿Cómo has visto, has visto ese cambio de estos jóvenes, estas nuevas generaciones? ¿Están más conscientes de esos pasos? Se habla mucho de que sí, ya vienen como con el chip incorporado de autosostenibilidad. Sí. ¿Eso lo ves tú en las clases? Sí, es sorprendente, porque muchos de estos contenidos a veces todavía no están del todo estipulados, más que todo en las materias que son muy rígidas todavía. Y cuando se habla de estos temas, los estudiantes tienen tanta apertura y conocen tanto, que me motiva mucho a entender que lo que yo estoy diciendo no está cayendo en saco roto, sino que realmente hay un compromiso. Hay muchos jóvenes que hoy día están muy comprometidos con la sostenibilidad, están con una cultura de entender cuál es nuestro impacto en el planeta, y generan acciones, y uno ve sus prácticas de cómo ellos llevan su termo de agua para no comprar botellas plásticas, cómo con pequeñas acciones ellos relacionan lo que están haciendo, por ejemplo, y es ahí donde vemos que sí hay una esperanza. De hecho, por eso yo creo que mi motor y mi pasión todos los días de salir a dar clases después del trabajo es precisamente esa inyección de energía que nos dan los jóvenes, porque siento que sí hay esperanza con todo lo que ellos están haciendo para lograr estas transformaciones que necesita el mundo. Y Carlos, retomando nuestro propósito de hoy, ¿qué herramientas utilizaste tú para lograr identificar es tu propósito? Sí, yo creo que una de las primeras fue cuando uno abre los ojos en la mañana y uno todos los días se pregunta, ¿tengo que ir a trabajar o tengo que ir a darle valor a mi propósito? Yo creo que desde esa primera acción que uno tiene, y que muchos, dependiendo de nuestras creencias, damos gracias y iniciamos un día con toda la espiritualidad que muchas veces también corresponde, una de esas primeras preguntas es entender que no solamente salimos a trabajar y a cumplir con una función en una posición de trabajo, sino que realmente nosotros salimos a transformar el mundo, transformar vidas, transformar el planeta. Y cada vez que lo incorporemos en nuestras reflexiones matutinas, yo creo que eso cada vez va a ser una oportunidad que podemos creer cada vez más y llevarlo a nuestra pasión diaria de lo que hacemos. Yo creo que esas primeras horas, esos primeros minutos del día son claves para entender nuestro propósito y darle valor en el tiempo.
y con pequeñas acciones que yo empiece a dimensionar, yo voy a cambiar esta rutina porque no es amigable con el planeta. Yo voy a empezar a caminar para no usar el auto. Yo voy a empezar a tomar acciones que yo sé que están repercutiendo en el mal o perjudican a mi comunidad si yo cambio alguna acción diaria. Y cuando uno lo empieza a hacer así, sea con pequeñas acciones, uno se siente tan bien que uno dice, wow, de verdad que esto no tiene valor económico en dinero, en el tiempo, y esas satisfacciones son las que yo creo que le dan mucho impulso y valor al propósito diario que nosotros tenemos. Sabes, escuchándote me hago una pregunta, y es ¿qué piensa tu familia de verte en esa ruta o esa determinación que tienes? Que a veces nuestra familia, nuestras amistades no entienden qué hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. Interesante. Y nosotros tenemos ese motor vivo de accionar y nuestro entorno no lo entiende. Pero ¿qué piensa tu familia? Mi familia y mis amistades, porque Ajá. creo que todos influyen en algún momento. No es fácil al inicio cuando uno decide tomar decisiones drásticas. Por ejemplo, cuando yo decidí dejar la economía e irme a trabajar responsabilidad social, me cuestionaron mucho. Me cuestionaron por qué estaba dejando mi formación. Wow. Y yo les decía, es que aquí hay algo más fuerte a mi formación, hay algo que en lo que yo creo, y creo que eso es lo que a mí me hace feliz al final del día. Y entonces no hay ningún título, ninguna maestría, ninguna formación que te debe encasillar a un propósito u otro. Al final lo que tú debes perseguir es lo que te hace a ti soñar todos los días en esas primeras horas del día, y que te inspiras y te motivas para ir a hacer todo lo que haces todos los días. Y poco a poco la gente lo va a ir entendiendo a tal punto que ya lo incorporan como parte de su razón de ser. Entonces pasa que con tu grupo de amigos, que en mi caso comparto mucho, también, oye, ¿qué es lo que tú estás trabajando? Tú trabajas eso de responsabilidad social, cuéntanos un poquito, y de pronto se van interesando a tal punto que van entendiendo y lo van llevando también a sus acciones. Tú te conviertes en un docente permanente de estos temas, porque empiezas a transformar no solamente vidas, sino la forma de pensar de la gente. Te vuelves en un evangelizador de estos temas, porque al final son temas muy nuevos, no se nos enseñaron en nuestra escuela, no se nos enseñó en la universidad, y salvo algunos años atrás es donde se vienen generando formaciones formales en estos temas enfocados en responsabilidad social, y es ahí donde me toca a mí, como quien dice, ir generando ese cambio poco a poco, con pequeñas acciones, con pequeños datos, con pequeñas anécdotas, y es muy curioso porque ya te empiezan a ver como un referente. Y justo era una de las cosas que hablábamos, que ya no solamente uno se vuelve en el transformador, sino en el referente para otros. Sí. Y ya miden cómo tú tomas acciones, cómo tomas decisiones, si eres realmente sostenible. Y es ahí donde yo siempre digo, para hacer cosas buenas tienes que ser bueno. Para ser sostenible tienes que llevar una vida realmente comprometida con la sostenibilidad, y es ahí donde la congruencia empieza también a darle valor a tu propósito, ¿no? Ahí está, porque es que por allí no sé dónde es que lo leí o dónde lo dicen, pero es que la gente no hace lo que dices, sino lo que te ve hacer. Así es. Entonces, por eso es la congruencia, es tan valiosa en todo. Y Carlos, cuando defines el propósito, hay personas que dicen, bueno, yo lo voy a asociar con dinero. Estas personas que a veces piensan que todo es basado en el dinero, ¿qué podrías decirles? Sí, si nosotros trabajamos con pasión y hacemos nuestras actividades diarias con pasión, me voy a ir a la parte económica, sí. Somos más productivos, ¿ya? Y esto tiene un mayor retorno, tiene una mayor compensación en el tiempo. Quizás en el momento sea difícil verlo, y ahí justo hago cita de algunos de los libros que les voy a compartir. Es que a veces para lograr grandes cosas no vamos a lograrlo en el corto plazo, pero con pequeñas acciones vamos a lograr esa recompensa. Y lo mismo pasa con el propósito. En nuestro trabajo quizás la recompensa tome su tiempo en llegar, y eso se puede convertir en una oportunidad de no solamente ser un profesional íntegro por lo que yo sé como profesional, sino de manera general, que te reconozcan y te respeten por lo que tú representas como persona. Y eso allá afuera en el ámbito laboral está teniendo mucho atractivo,
y las empresas cada vez apuestan más por esos profesionales. De hecho, hay conceptos ya muy ligados a empleos verdes, que no solamente son para los que trabajan temas ambientales, sino que realmente haya profesionales enfocados y comprometidos en el desarrollo sostenible, independientemente de lo que hagan, un abogado, un economista, un ingeniero, y tener ese enfoque muy del compromiso, muy de la responsabilidad social, cada vez va a ser mucho más atractivo laboralmente, y por ende, alineado eso al propósito, también me va a ayudar a entender que lo que yo hago al final no solamente es un beneficio bonito, de los que uno puede decir, oye, qué bonito se escucha eso, sí, pero al final tiene un retorno económico. Y lo mismo pasa con las empresas. Las empresas que trabajan en responsabilidad social no lo hacen solamente porque se vea bonito, sino porque realmente están minimizando sus riesgos y están haciendo que en el camino esas oportunidades que podrían ser cosas negativas se conviertan en cosas positivas para la comunidad y sus grupos de interés, y puedan minimizar cada vez más esos riesgos que en algún momento no los teníamos mapeados, porque el mundo está evolucionando muy rápido, y todo esto que hablábamos de consumo y producción responsable, todos los cuestionamientos que los productos empiezan a tener en redes sociales porque son o no responsables a través de una marca. Yo creo que en el tiempo ese valor de ahorro de tener que limpiar la marca de una empresa o limpiar la reputación de una empresa por no ser responsable a tiempo, sí, yo creo que no tiene valor en el tiempo para hacerlo ahora. Y aplica para empresas y para personas, como lo acabo de decir también. Claro, es que mencionas la palabra valor y hay algo súper importante que aplica para empresas y para las personas, y son los valores. Así es. Así como decimos también la misión y visión de una empresa, también es cuál es nuestra visión y misión, sí, como seres humanos. Entonces, ahí es donde empezamos como que a alinear todo, y cuando hacemos ese ejercicio de, primero, hacer esa introspección. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos identificamos? ¿Qué nos gusta como seres humanos, como individuos? Tolerando también y respetando las opiniones de todos los demás, pero sin duda la vía para llegar a ese propósito individual es saber entendernos a nosotros mismos. Entonces, eso que mencionaba lo del dinero, porque yo escucho muchas personas que buscan trabajo o que buscan negocios, y tal vez alguna de las personas que nos está escuchando, que en este momento tal vez está manejando porque a través de una plataforma, porque no ha logrado un trabajo en el área donde estudió. Pero sería bueno que te hagas esa pregunta, esa introspección, y analices un poco cuáles son las acciones que estás tomando. Porque yo he visto que hay personas que dicen, busco esto, pero se enfocan tanto en el dinero que entonces ahuyentan esas oportunidades de negocios, de contratación, entre otras. Así que por eso sería valioso que tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo por YouTube, que le prestes atención a tus acciones. Enfócate un poco en avanzar, pero a la vez en ser coherentes con lo que deseas y con lo que quieres aplicar. Entonces, y sí, las oportunidades llegan si tú empiezas a trabajar más en tu propósito, en lugar de solo enfocarte en el dinero. Bueno, eso ya me adelanté un poquito, pero Carlos, yo creo que ahí tienes unos referentes